Hola chicos, bienvenidos a este módulo. Espero que se encuentren de la mejor forma posible, ustedes y sus familias. Para mí es todo un honor compartir con ustedes esta clase. Me presento, mi nombre es Marilyn Alexandra Saverio Maldonado, tengo 23 años de edad. Me encuentro cursando mi último semestre de la carrera de Derecho en la Universidad de Guayaquil. Al igual que ustedes, fui becaria del PIB en la promoción 2018 y aprovecho para extender mis más sinceras felicitaciones por encontrarse aquí y haber asumido este reto y responsabilidad que conlleva este programa, que irá fortaleciendo cada día un poco más sus vidas. Pero antes de empezar este tema que nos compete el día de hoy, me gustaría compartirles una frase muy interesante y de reflexión que la realizó el jurista Romano Ulpiano. Este jurista, que vivió entre los años 170 al 228 a.C., nos manifestaba: el derecho consiste en 3 reglas o principios básicos: vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Es el arte de lo bueno y lo equitativo. ¿Y por qué considero que esta frase es tan importante? Porque contiene la esencia misma del derecho y a su vez nos invita a introducirnos a este mundo maravilloso que nos otorga. ¿Pero qué es el derecho? El derecho ya habrán escuchado en reiteradas ocasiones su definición, pero me gustaría definirlo de manera sucinta, como un conjunto de normas que se dictan para solucionar cualquier conflicto de relevancia jurídica con el fin de regular esa convivencia entre los miembros de la sociedad y ellas con el Estado, aquellas que se encuentran plasmadas en la ley, tipificadas, pero sobre todo que se encuentran reconocidas legalmente. Por eso resalto su importancia y los invito a capacitarse, a leer y a interesarse por las normas establecidas en nuestra Constitución y todo el ordenamiento jurídico que conlleva, para conseguir 2 objetivos esenciales que me gustaría resaltarlo. El primero es para no vulnerar ni contravenir la Constitución. Por ello fue importante conocer la jerarquía normativa que se vio en la clase anterior, aquellas que se encuentran paradas en el artículo 424 y 425 de nuestra Constitución, dentro de la cual se sustenta en una base del ordenamiento jurídico que implica dar una estructuración de acuerdo a la importancia de cada norma, en la cual, en primer lugar, el orden jerárquico se la va a llevar, en este caso, en nuestro Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador, por su supremacía constitucional. Y en segundo lugar, esa importancia radica en conocer y respetar y exigir los derechos que nos amparan, para poder de esta manera solventarnos y defender de cualquier tipo de arbitrariedad que se presente en el camino. Pero, ¿qué sucede cuando irrespetamos esa normativa que se nos ha confiado y que debemos respetarla sobre todas las cosas? Es ahí donde ello traerá una consecuencia, que será la imposición de una sanción, que puede ser de carácter administrativo, civil y hasta penal, de conformidad con la gradualidad de la falta que se comete. Es por eso que en esta clase nos compete introducirnos el día de hoy en un tema que se denomina las infracciones y contravenciones, que hace referencia a un tipo de sanción o de pena cuando se impone a un ser humano en un ámbito de tipo penal. Ya no nos dejamos llevar por el hecho civil o por el hecho administrativo, sino netamente penal. Y me preguntarán, ¿qué finalidad o cuál es el objetivo de este aprendizaje referente a este tema? Su objetivo radica en entender, aprender o diferenciar entre estos 2 términos, que quizás en nuestra cotidianidad podríamos hasta confundirlos y asumirlos como sinónimos, porque es verdad, ambas nos otorgan una pena o una sanción, en el caso de que se imponga una sentencia condenatoria o, en otras palabras, que se declare la culpabilidad de un ilícito. Pero en el ámbito judicial existe una diferencia totalmente marcada que nos ayudará a identificar este tema claramente. Por ello, tenemos que comenzar por los antecedentes. Y previo a abordar este tema, es imprescindible tener en consideración que si de ámbito penal se trata,
el tema de infracciones y contravenciones, debemos centralizarnos en qué norma vamos a utilizar. En ese caso, que sería la norma procedimental penal. En el sistema jurídico ecuatoriano nos ha traído la reforma de 5 códigos penales a lo largo de la historia, desde 1837, teniendo una herencia punitivista. Nuestra norma penal actual adopta el nombre de Código Orgánico Integral Penal, o COIP, que entró en vigencia en el año 2014, y es aquel que aglutina todo lo relacionado al ámbito penal y punitivo del país, pero con un corte garantista que lo diferencia. En sí, el respeto a los derechos, principios y garantías constitucionales. Este derecho penal que es de mínima intervención. Previo a introducirnos también a este tema de infracciones y contravenciones, tenemos que tener claridad en los aspectos más dogmáticos y técnicos y hacemos una aproximación a lo que se denomina la teoría del delito. Aquí es donde vamos a realizar brevemente una conexión entre la dogmática penal con el procedimiento penal, es decir, la parte teórica con lo que se da en nuestra realidad. Y al referirnos a la teoría del delito en derecho penal, va una relación con la pena y su ejecución referente a un delito. Hablamos de conductas típicas, antijurídicas, culpables y penalmente relevantes. Tanto es así que el artículo 18 del COIP nos viene a dar una definición clásica de delito, definición que ha venido erigiendo los tratadistas desde que se dio el contenido científico de la ciencia penal o el derecho penal en sí, desde los primeros manuales de derecho penal, como por ejemplo el de Enrique García Lupo, el manual de derecho penal que él dio. Todos tenían consideración de que el delito era una conducta típica, antijurídica y culpable, repetido por muchas ocasiones dentro del derecho penal. Los docentes, los libros y por doquier explicaban esa definición. Se consideraba que el delito era esa razón, cuya sanción se encontraba prevista en un determinado código penal. Pero el legislador ecuatoriano no lo estableció de esa manera y lo estableció de otra manera que podría cambiar ese margen. Al no establecer este término de delito directamente, hizo algo que implantó el término de infracción penal. Este término de infracción penal le dio la definición que la dogmática penal le daba al término delito y se refiere a la infracción penal en general y no establece un concepto general de delito como el de infracción. Y así lo podemos ver en nuestro Código Orgánico Integral Penal, tanto así que el capítulo 1 de este cuerpo normativo no se denomina el delito penal, sino que se denomina la infracción penal como tal. Para luego indicarnos que esta infracción está clasificada en 2 vertientes. Es ahí donde se divide en 2 partes, los delitos y las contravenciones. Si nuestro tema o el tema que nos compete se denomina infracciones penales y contravenciones, podemos ver prácticamente la diferencia que existe entre ambos. La infracción penal es el grupo general que contiene 2 tipos de acciones que se pueden realizar y que pueden originar conductas típicas, antijurídicas y culpables, pero a su vez se dividen en 2 vertientes, delitos y contravenciones. ¿Y cómo se diferencia cada uno? Se puede diferenciar que las unas son un poquito más graves y las otras menos graves. De esa manera es la teoría que aplica la parte legisladora al momento de emitir esas leyes. Su catálogo y su fundamento se centra en ese catálogo de infracciones y no en un catálogo de delitos. ¿Cuál sería la diferencia entre delito o infracción entonces? La diferenciación no vendría a ser de carácter dogmático, sino una diferenciación en la misma técnica legislativa. Es decir, cómo se concibieron este tema los legisladores. Lo que se considera el legislador por más grave o menos grave, haciendo una alusión de ciertas conductas típicas, antijurídicas y culpables que embisten de mayor gravedad su realización. Por ejemplo, no podría considerarse
que el delito de asesinato, que es una conducta típica, antijurídica y culpable, tiene o puede equipararse al manejar con un exceso de velocidad, que dentro de nuestra normativa penal, el uno se encuentra especificado como un delito de asesinato en el artículo 140 versus a la contravención de tránsito de primera clase que establece el exceso de velocidad. Obviamente, si esta persona no se encuentra ni quiere matar, ni se encuentra bajo efectos o una ingesta de estupefacientes que pueda alterar este panorama. Si no es así, existe la diferenciación entre la gravedad, entre un asesinato y lo que puede ocasionar un exceso de velocidad. Ambas nos brindan una sanción o una pena, pero de diferente concepción. Aunque ambas constituyen esas acciones que ya mencionamos, da esa diferenciación, que no solamente constituye una voluntad de la gente, sino que además constituye acciones relevantes en el que el derecho penal o el hecho de que las contravenciones sean menos drásticas no quiere decir de que sean irrelevantes para el marco jurídico penal. Podemos encuadrar como concepto de delito como el de una infracción. Se forjaría en sí una especie de voluntad punitivista al momento de la ejecución de la pena que hace el legislador ecuatoriano, para entender que no le puede dar el mismo tratamiento a una conducta totalmente relevante como el asesinato, delitos sexuales o delitos contra la administración pública, que aquellos que también son conductas relevantes, pero que el daño del bien jurídico que se ocasiona no tiene la misma gravedad o no es tan drástico como un delito en realidad contemplado. El tratamiento no debe ser diferente en la sanción y en la ejecución de las penas, porque también hay delitos que son sancionados con penas más altas o con penas más bajas. Depende mucho de la gravedad de lo dicho. La diferencia no solamente radica en ello, en la interposición de la pena o su ejecución, sino en el tratamiento procedimental que se le va a dar a cada una de estas clases de infracciones. En estas infracciones se sustancian bajo un procedimiento expedito. Y aquí es donde quiero enfatizar en un aspecto muy importante que nos da luces nuestro Código Orgánico Integral Penal. Al momento de someter a la justicia un tipo de procedimiento ante los juzgados y tribunales de la República del Ecuador en materia penal, vamos a encontrar distintos tipos de procedimientos, el procedimiento ordinario y procedimientos especiales. El procedimiento ordinario tiene un tratamiento un poquito más largo, a diferencia de los especiales que son más sucintos, más rápidos, que tienen sus distintas caracterizaciones. Pero ¿qué sucede en el caso de los delitos y las contravenciones? En los casos de los delitos se puede sustanciar tanto por procedimiento ordinario, procedimiento directo, procedimiento abreviado en general. En cambio, el tipo de contravención únicamente se puede llevar a cabo por el procedimiento expedito. Entonces, ese es el tratamiento procedimental diferente. A esas infracciones que se sustancian bajo un procedimiento expedito, que es la clase de procedimiento que el legislador penal ha considerado que la doctrina penal ha desarrollado, en el cual se juzgan conductas ilícitas para que no constituyan delitos, sino únicamente las contravenciones como tal. El procedimiento expedito, a diferencia del procedimiento abreviado, directo, el procedimiento expedito no se juzgan delitos, únicamente contravenciones. El procedimiento expedito habla, busca, entiende, genera un medio procesal idóneo para que las partes puedan comparecer a la administración de justicia ante estas circunstancias, donde hay una caracterización diversa al resto de catálogos que se establece dentro de la legislación como las infracciones de los delitos, que los que son considerados como contravenciones en sí. Al existir ese tratamiento diverso entre las infracciones penales, podemos ver también todo lo que nos da a conocer el catálogo de derechos. Por eso podemos decir que las contravenciones tienen esa particularidad, porque se revisten de un mecanismo procedimental diferente en cuanto a su aplicación, y estas además de lo que se denominan procedimientos especiales. El procedimiento especial expedito
Dentro de la clase de procedimiento se encuentra dentro del artículo 634 del Código Orgánico Integral Penal como propiamente dicho, un procedimiento especial y se contempla dentro de su numeral 3. Dentro de la misma normativa penal, en el artículo 641 del Código, se encuentra su procedimiento y las reglas que conllevan posteriormente en los artículos. Una vez que tenemos esa distinción entre delitos, contravenciones, en cuanto a la aplicación, podemos establecer un ejemplo. Digamos que tenemos una multa de tránsito, se puede decir que cuando se lleva a cabo, se la lleva a cabo por haber establecido una conducta típica que puede estar contemplada en la norma penal y que no necesariamente tiene una pena privativa de libertad, sigue siendo una conducta penalmente relevante y ya no va a ser juzgada o tratada en el marco de un procedimiento penal ordinario, pero teniendo ciertas características que pueden ser escuchadas por la justicia penal haciendo esas puntualizaciones. El procedimiento expedito delimita la posibilidad o la función que se puede realizar en el sistema procesal penal ante ciertas conductas específicas. Quizás existen casos en que se pueda consumar la conducta sin que haya un daño material, como en los delitos abstractos o en los delitos de resultado, en que se adelanta la barrera de la punitividad y se impone un castigo por haber exigido o extralimitado el ámbito de lo permitido que delimita el legislador en su cuerpo normativo. Por ello, el artículo 641 nos da la definición o nos dice qué se considera un procedimiento expedito. Manifiesta que abarca lo que son las contravenciones penales, de tránsito, infracciones contra los delitos de las personas usuarias y consumidoras y los agentes de mercado serán susceptibles a este procedimiento expedito. Tendríamos que preguntarlo, ¿cuál es la diferencia entre las contravenciones penales o las contravenciones de tránsito? Pero cada uno se les da una categorización diferente, que son muy fáciles de identificar de acuerdo a la normativa. Son conductas relevantes, sujetas a una sanción, pero de un carácter específico, como por ejemplo las de tránsito. Dando un ejemplo, podemos citar a una contravención penal, digamos la deshonra, que a diferencia de la calumnia, que es un delito, la deshonra la busca imputar falsamente un delito a una determinada persona, sino imponer un insulto o un trato ofensivo hacia un determinado individuo, que da inicio a un procedimiento penal, pero va a tener un abordaje mucho más rápido, mucho más expedito, mucho más sucinto en lo que tiene que ver con el procedimiento, por la diversificada extracción que se hace a ese procedimiento al no aplicarlo por el procedimiento de justicia ordinaria o por el procedimiento ordinario. Una cosa es que yo, digamos, me encuentre en una situación en que yo saque un revólver y dispare a una persona. A que yo diga a una persona, usted es mentiroso, pues ambos pueden dar inicio a un proceso penal porque es una conducta relevante, pero obviamente no va a tener la misma trascendencia y aplicabilidad en la sanción en los delitos que se pueden llevar a cabo. Todas ellas se encuentran en un catálogo de contravenciones en el COIP, al igual existe un catálogo de delitos en el COIP. Si visualizamos que es una contravención, podemos diferenciar que el procedimiento ordinario no va a efectuarse. Se debe interponer y se debe sustanciar mediante ese procedimiento expedito que les he venido explicando. En el procedimiento expedito, interpongo una querella, una acción penal y el juzgador convoca una audiencia, no va a exigir una investigación previa, la persona se va a citar a la persona que causó el perjuicio y va a estar algo muy importante que se diferencia también del resto de procedimientos y que se diferencia de las contravenciones, que tiene que ver que en este existe un juez de contravenciones, a diferencia de que en la anterior o los anteriores se pueden dar un juez de garantías penales o tribunales de garantías penales. Cada procedimiento tiene sus consideraciones generales para cada caso concreto.
Y bueno, de esta manera, viendo las diferenciaciones que existen dentro de todos estos temas y concluir con este tema de infracción y contravenciones, recordando que las infracciones son ese macro que dentro de la dogmática penal se lo podría considerar con el concepto de delitos, y este macro de infracciones nos divide a dos ramas, los delitos y las contravenciones, que son conductas totalmente relevantes, pero que hace esa diferenciación, digamos, se podría decir por la gravedad que el legislador ha tratado de darle a cada una de estas denominaciones. Bueno, para ello también me gustaría mencionarles que tienen una tarea, y esta tarea consiste en realizar la diferenciación que existe entre lo que tiene que ver con las infracciones y los delitos, que es el tema. Me gustaría que los diferencien, y esta entrega me gustaría que la realicen para el próximo día martes de la siguiente semana. Y bueno, también me gustaría plantearles unas interrogantes que son a manera de reflexión para terminar este módulo en relación a todo lo aprendido, que puedan reflexionar. Lo dejo a debate abierto. Me gustaría preguntarles, ¿consideran que fue correcto el accionar de los legisladores ecuatorianos al plantear esa diferenciación entre los tipos de infracciones? Esa sería la primera reflexión. La segunda es, ¿qué opinan respecto al tema de contravenciones que existen hacia los animales? ¿Debería ser considerado un delito o debería seguir siendo una contravención? Ese como segundo tema. Y el 3, ¿qué tipo de contravenciones del Código Orgánico Integral Penal ustedes consideran que no debería ser un delito? Después de compartir este grato momento con ustedes, me despido deseándoles los mejores éxitos posibles. Les dejo también mi información respecto a mis redes sociales. En el caso, mi correo electrónico, marilinsaverioM@hotmail.com, y el Instagram, marisaverio. Cualquier duda, no duden en realizarla. Y así como inicié este módulo, me gustaría compartirles una frase que nos brinda el autor Eduardo Couture para concluir. Esta frase nos da a una obra conocida como el Decálogo o los Mandamientos de los Abogados. No sé si en algún momento de su vida lo han escuchado. En el caso de la carrera de Derecho, yo lo vi en primer semestre en la materia de Sociología Jurídica. Y bueno, nos nombra 10 mandamientos muy interesantes que siempre me han llamado mucho la atención, y me gustaría concluir con uno de ellos. Eh, Respecto al octavo mandamiento, este dice que manifiesta que tenemos que tener fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como el destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia, y sobre todo tener fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Jóvenes, con esta frase me despido. Espero que la clase haya aportado en sus conocimientos y haya sido de provecho a ustedes. Además, recuerden que el próximo módulo está enfocado en el tema de asesoría de imagen para políticos a cargo de Lina Peñafiel, y el tema de campaña electoral que lo dará Ariel Martillo. Les deseo mucha salud y éxitos y lo mejor del mundo.